Bien, estimados estudiantes, muy agradecido por encontrarse en sintonía para la sección C de Matemática de segundo grado. En esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de triángulo. ¿Qué vamos a conocer como triángulo? Definición. Es una figura geométrica que resulta de unir tres puntos no colineales. No colineales significan que no están en una misma recta, mediante segmento de recta. Fíjate, entonces ahí puedes apreciar rápidamente los elementos de un triángulo. Uno de los elementos de los triángulos, fíjate que tienen tres vértices. Vamos a destacar ese hecho con este punto que está aquí. Vamos a ver si lo podemos llevar a un punto rojo. Aquí, ¿ve? Aquí tienes un punto. Muy bien. Este es otro punto. Mira, ahí está. Lo que quiero indicar que son puntos no colineales. Evidentemente, este tercer punto no pertenece a una misma recta. Toda la recta aquí tendría dos puntos, pero no podría estar. Eso se llaman puntos no colineales, puntos que no pertenecen a una recta. Ahora es una figura cerrada de tres lados, con las cuales se puede observar que tenemos tres puntos donde convergen, donde se intersectan los rayos de recta. Esos puntos se denominan vértices, de manera que esta es una figura, un polígono cerrado con tres lados, con tres vértices. Cada uno de los lados. Observa los lados, los vértices serían entonces las letras A, B, C. Los lados tendríamos AB, mira, el segmento AB. Hay otro segmento que puedo saber su longitud, que sería BC. Y finalmente el segmento AC. Ahí lo puedes apreciar. Medida de los lados, aquí. La medida de los lados tenemos que el segmento AB, mira, tiene su medida que es C. El segmento BC, aquí tiene su medida que es A. Y el segmento AC tiene su medida que es B. Notación, mira cómo es la notación. Interesante, ¿no? Debes aprender esa notación de tipo geométrico, pues. Vamos a ver aquí. Muy interesante la notación, mira. Atento a cómo es la notación. Esa figura del triángulo, te están indicando triángulos cuyos vértices son A, B, C. Nombramos los vértices. Es una manera de hablar del triángulo. Que estoy por acá, que se deja ver. No logro. Aquí. Bueno, fíjate que en este lado tenemos lo siguiente. En todo triángulo, la longitud de un lado siempre es menor que la suma de las longitudes de los otros dos, pero mayor a la diferencia. Ah, interesante. Mira, eso es muy interesante. Vamos aquí a destacar ese hecho. Fíjate que si yo tomo un lado cualquiera, en este caso estoy tomando a B. Quiero que observe lo siguiente, estamos tomando a B. Una vez que tome a B, me está diciendo que él es mayor que la diferencia de los otros dos restantes, a C. Pero él es mayor que la diferencia, pero también va a ser menor que la suma de los dos. Ah, ¿me estás entendiendo? Si tomo al lado B, ese lado va a ser mayor que la diferencia de estos dos lados. Pero también, al mismo tiempo, va a ser menor que la suma de ellos dos. Eso es una de las propiedades características y distintivas en este tipo de geometría y sobre todo los triángulos. Otra propiedad que se cumple también en los triángulos. Atento a esto. A mayor lado se opone mayor ángulo y a lados iguales se oponen ángulos iguales. Esto quiere decir lo siguiente, que existe como una regla proporcional entre la medida del ángulo con respecto al lado que se le opone a ese ángulo, que en matemáticas se conoce el lado opuesto. Entonces, atención a lo que te estoy diciendo. La medida de un ángulo va a ser proporcional justamente a su lado. Mientras mayor sea la medida de ese ángulo, el lado opuesto es mayor. Ah, muy buena. Aquí lo puedes apreciar. Date cuenta que el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta y a su vez el ángulo teta. Con lo cual los lados siguen manteniendo esa proporcionalidad. Bien, vamos a dar entonces unos breves minutos con el objeto de que tú puedas copiar.
Bien, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hacerlo con algunas otras propiedades. Fíjate, con la propiedad número 3 dice la propiedad de los ángulos internos. En esta propiedad nos indica lo siguiente. En todo triángulo, la suma de sus medidas de los tres ángulos internos es 180 grados. Ah, muy interesante, ¿no? Mira, muy bien. Y tenemos la propiedad de los ángulos externos. Fíjate que en un triángulo hay tres ángulos internos. De igual manera hay tres ángulos externos. Fíjate cómo se ubican los ángulos externos. Es 1, es 2 y es 3. Pero con una característica muy singular. En todo triángulo, la suma de los ángulos de sus tres ángulos exteriores es 360 grados. Mientras que para sus ángulos internos es de 180 grados. Entonces, por favor, ve copiando todas estas propiedades también.
Bien, que ahora sí, estimado estudiante, creo que tocaría hacer un poquito de ejercicio con el objeto de ir afianzando todas estas estructuras teóricas que hemos desarrollado hoy día. Pero antes vamos a borrar y preparar la lámina o la transición. Seguimos con propiedades interesantes. Esta propiedad es muy importante, la 5, propiedad del ángulo externo. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes. Mira, este es un ángulo externo. Entonces, ¿cuál será la medida de ese ángulo externo? Serían la suma de los otros dos ángulos internos no consecutivos a él. Ya sabes que la idea de consecutivo significa que se encuentre al lado, pero más allá de ello, te he descrito que comparten elementos geométricos. Estos dos no comparten ningún elemento geométrico, por lo tanto, sería ellos. Hay otras propiedades muy interesantes. Esta se llama la propiedad de la corbatita o mariposa, se le dice de esa manera. Date cuenta que son dos triángulos que se están formando por ángulos opuestos por el vértice. Justamente la suma de estos dos ángulos es exactamente la misma a la suma de estos dos ángulos. Se puede observar claramente la propiedad de la corbatica. Esta es una de las propiedades también muy interesantes que se llama la punta de lanza. Mira, y acá se estaría formando un ángulo que sería cóncavo. Ah, un ángulo cóncavo. Ese ángulo cóncavo va a tener la característica que va a ser la suma de todos esos ángulos internos. Interesante, ¿no? Ah, interesante. Sin que sea el adyacente a él. Y esta que se conoce como la propiedad de los pescaditos, ¿no? Muy bien, mira, una propiedad de los pescaditos. Se tiene un rombo, observa por favor con detenimiento, se tiene, no un rombo, no un cuadrado, mira, 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos ángulos que se encuentran de frente van a ser la suma con los ángulos que están en las alitas del pez. ¿Ah? Interesante esa propiedad. Bien, ahora sí creo que estamos en capacidad. Ah, no, seguimos con más teoría. Perímetro, ya voy a hablar de los perímetros. Como esto es una figura cerrada, todo polígono con figura cerrada. Ahora vamos a entender qué es un polígono. Un polígono es una figura que se construye con segmentos de recta. Muy interesante esto. Los polígonos se construyen con segmentos de recta. El triángulo se está construyendo con 3 segmentos de recta, porque tiene 3 lados. Entonces, todas estas figuras que están construidas por segmentos de rectas, yo puedo calcular su perímetro. ¿Qué vamos a determinar como perímetro? Perímetro se va a conocer como la suma de sus lados. Estoy en un triángulo, ¿cuántos lados tiene el triángulo? A, B, C. Ahí está. Otra manera característica de indicar el perímetro de un triángulo es como la notación 2P. Es una manera abreviada para indicar que estamos en presencia del perímetro de un triángulo. Y se reserva AP justo para otro tipo de pregunta que se llama el semiperímetro. El semiperímetro, como te había indicado, es la división entre dos. Por eso es que el semiperímetro se pone como P. Muy interesante, ¿no? 2P va a ser para el perímetro y P para el perímetro. El perímetro, como te había indicado, es el semiperímetro es la división entre dos. Se puede apreciar. Tipos de triángulos. Los triángulos los podemos clasificar según sus longitudes, atención, según longitudes de sus lados, como según sus ángulos. Según sus longitudes de sus lados, podemos tener el caso de equilátero. En el caso de equilátero tenemos un triángulo que tiene 3 lados iguales. Para el caso de isósceles tenemos un triángulo que tiene 2 lados iguales. Para el caso de escaleno tenemos un triángulo que tiene 3 lados desiguales. Claro, yo sé que esto lo has estudiado en primaria, pero sin embargo estamos haciendo un recuento, pues no está de más, pues, recordar este tipo de cosas. Fíjate, en el caso de un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Esto es muy importante. De ahí es bueno que destaques ese hecho. ¿Oíste? ¿Por qué no me quiere dar? Vamos a ver. Ok. Entonces, en este caso, mira, tengo problema con la comunicación, pues. Bien, lo que quiero indicar. Ahora, según sus ángulos, pues si tenemos un ángulo de 90 grados, pues el triángulo que contiene ese ángulo de 90 grados se llama rectángulo. Pero si tenemos
un triángulo cuyos ángulos son todos menores de 90 grados, pues entonces ese tipo de triángulo se llama acutángulo. Y cuando tengamos un triángulo cuya presencia es clara y notoria de un ángulo mayor de 90 grados, que en ese caso sería un ángulo obtuso, con que tenga un ángulo obtuso es más que suficiente para indicar que ese triángulo que está en formación es obtusángulo. De manera que tenemos tres clasificaciones de ángulo dependiendo de las características de sus ángulos internos. Si tiene un ángulo recto, rectángulo. Si tiene tres ángulos agudos, acutángulo. Y si por lo menos tiene un ángulo mayor de 180 grados, que es un ángulo obtuso, es un obtusángulo. Ahora sí, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que copies toda esta información con la intención de que tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo, memorizar cada una de estas características. Ya pues, vamos allá.
Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir avanzando en el estudio de los triángulos. Bueno, qué mejor manera que buscando la solución justamente de estos tres ejercicios. Mira, el 11, 12 y 13. Está ubicado en nuestra separata en la página 41. Vamos con el primero. Creo que acá viene la solución. Ajá, date cuenta. Lo siguiente, mira, observa. ¿Qué podemos sacar? Ajá, 4x más 50. Date cuenta lo siguiente, estimado estudiante, que si estos lados son iguales, ajá, eso significa que los ángulos de la base también son iguales. En consecuencia, el ángulo B es igual al este ángulo, al ángulo C. Y la medida de ese ángulo es 4x más 50. Entonces la medida de este otro ángulo también va a ser, la medida de este ángulo también va a ser 4x más 50. No cabe la menor duda de ello. Entonces, atención, por favor, atención. Tengo un ángulo, la suma de los ángulos internos. El primer ángulo es 50, míralo. El otro ángulo es 4x más 50 y ese se repite dos veces porque tengo dos ángulos exactamente igual. Eso me debe dar 180 grados, ya lo hemos analizado en las láminas anteriores. La suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados. Entonces, observa por favor, de aquí puedes apreciar rápidamente los números. Mira, 50 más 50 más 50, eso te da 150. Ahora, vamos a hacerlo con un lápiz para que sea más significativo el proceso. Aquí tienes 50, vamos con el color negro. Aquí tienes 50, con este 50 más este 50, evidentemente están los 150 que yo te estaba diciendo. Ahora vamos con las X. Tienes 4X, por aquí hay 4X, ajá, 4X, y acá también tenemos 4X. Mírala, aquí tenemos 4X. No quiere escribir. Ah, muy bien. Entonces, 4X más 4X, entonces eso te va a estar dando justamente las 8X. De ahí ya podemos hacerlo rápidamente. Atento, muy bien. Este número que está positivo por transposición de término pasa para acá restando. 180 menos 150 daría 30. Solo resta la división. Ahí puedes observar que la medida de cada ángulo sería 15 cuartos grados. Esa es la solución de este primer ejercicio. Ahora vamos a establecer la solución del tercer ejercicio. Como siempre, hacemos lo siguiente. Damos la oportunidad para la cual puedas resolver este ejercicio. ¿Okay? Bueno, no resolverlo, sino hacer el copiado, la transcripción hacia tu cuaderno de trabajo, y una vez que finalices ese proceso de transcripción, empiezas a reflexionar con el ejercicio 12. Si logras comprenderlo, pues sigue avanzando hacia su solución.
Bien, volvemos nuevamente a ver los esquemas de solución que has avanzado en el 12. No sé si quieres compartir con nosotros tus esquemas parciales o definitivos. A ver, habla, ¿quieres participar? Bueno, vamos a dar por asentado de que no quieres. En primera instancia, ha de observar que tenemos un triángulo que tiene tres lados iguales. Ah, pero si tienes un triángulo con tres lados iguales, eso significa que sus ángulos también son iguales. Listo. Eso es que 2x más 34 es igual a 60. No hay de otra. Con lo cual quedaría que 2x es igual a 16. Y de allí obtienes el valor de x, que es 13 grados. De manera que cuando tienes un triángulo equilátero también es equiángulo. Sus tres ángulos son exactamente iguales. Esa es una propiedad muy conocida desde la primaria, pues eso lo tuviste que haber visto en primaria, pues. Así que no corresponde a un teorema ni a alguna información adicional, sino algo que ya tú conoces y que estás habituado a trabajar. Porque evidentemente desde primaria se está analizando eso. Tenemos características de estos dos triángulos, pues. Uno, cuando el triángulo es isósceles, los ángulos de la base son iguales. Y otro, cuando el triángulo es equilátero, los tres ángulos son exactamente iguales. Espero que estés tomando copia de eso. Y fíjate, mira, qué interesante, ¿ah? Ah, muy bien. Esto es lo que se conoce como la técnica de la corbatita, ¿no? Son una corbatita, mira, estos dos ángulos son iguales. Esto significa que 3x más 75 va a ser igual a 2x más 85. Y ahí puedes apreciar, oye bien, este 2 pasaría para acá restando y tendríamos 3x menos 2x, ahí está la x. Y 85, mira, observa sería 75 positivo. Venimos, profesor, no entiendo. Ah, bueno, pues ya vamos a hacerlo poco a poco, pues. Tenemos el signo de igualdad, ¿no? Vamos a ver si... Lo que pasa es que tenemos problemas acá con con aquí. Ya volvió a escribir, tenemos un poquito de problema a utilizar, pues Vamos con la igualdad, vamos aquí a usar la igualdad. Ajá. Tenemos acá 3x, no hay problema. Muy bien, está en su lado, no tenemos. Mientras que que está 2x, pasa para acá restando por transposición de término. 2x, aquí está. No existe problema. Mientras que en la derecha tenemos el 85, no hay problema alguno. De verdad que está un poco extraño este lápiz. Vamos a ver si utilizando aquí. Ah, bueno, con este sí parece que tenemos mejor resultado. Tenemos 3x, no, menos 2x, y eso nos va a ser igual a 85 grados. Ya te lo explico. Voy simplemente armando, menos 75 grados. Ahora sí, lo armamos acá, vamos a ponerlo, ya va, aquí, y lo dejo acá. Fíjate, estoy yendo de abajo hacia arriba. No es lo habitual, pero el recurso me lo permite. Mira, tengo 3x, está a la izquierda, no lo estoy moviendo, así que lo dejo en la izquierda. Pero estos 2x que está positivo, lo estoy colocando, mira, está en el miembro de la derecha, lo estoy colocando para el miembro de la izquierda, de manera que lo hago por el efecto de transposición de término. Está positivo, pasa negativo. Listo. Igual, el 85 se encuentra en la derecha, así que lo dejo allí, no tengo por qué cambiarle de signo, que queda allí. Pero el 75 grados está en el miembro de la izquierda, así que lo coloco en el miembro de la derecha. Está positivo, pues entonces él quedaría negativo. Ah, ya. Bueno, ahora sí, vamos con las operaciones. Entonces, ¿qué operación vamos? 3x menos 2x, eso daría x. Y eso va a ser igual a 85 menos 75, eso me va a dar 10 grados. Ah, bacán, pues. Sí, bacán. Así de rápido y sencillo son los ejercicios. Siempre y cuando uno tenga conocimiento de todas las propiedades, que las propiedades son bastante extensivas. Y además, estuvimos analizando dos que no fueron analizadas en su tiempo. ¿Cuál sería? Esta. Las propiedades de un triángulo equilátero. El triángulo es equilátero porque tiene tres lados iguales, pero también, si por el hecho de ser equilátero, tiene también tres ángulos iguales.
Por lo tanto, un triángulo equilátero es equiángulo. Vamos a escribir esa propiedad para que la tengas. Mira, esa propiedad se resume de esta manera. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Ya sabes lo que significa eso, pues. Eso significa básicamente, vamos a dónde lo voy a colocar, aquí lo voy a colocar. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Eso significa pues que si un triángulo tiene tres lados iguales, en consecuencia sus ángulos internos también son iguales. ¿Y son iguales a cuánto? A 60, no te queda de otra, porque 60 por 3 son 180 grados, de tal manera de que mira, todo está bien. En el otro caso, en este ejercicio, utilizamos lo siguiente. Vamos a llevarlo a unas letras más pequeñas con el objeto de que quepa, pues. Aquí es, en todo triángulo, aquí todo triángulo isósceles, todo triángulo isósceles, todo triángulo isósceles, bueno, vamos a ponerlo mejor de esta manera porque no me cuadra la situación. Así sí queda bien. En todo triángulo isósceles, así, en todo triángulo isósceles, colocamos los ángulos de la base ¿oíste? Los ángulos de la base de sus lados iguales son iguales. Son, de sus lados iguales, ya va. En todo triángulo isósceles, los ángulos de la base de sus lados iguales son iguales. Muy interesante esto que di por asentado de que lo sabías, sin embargo, ya no doy por asentado de que lo sabes, sino aquí lo estoy escribiendo. Esto corresponde a lo que hemos utilizado en el ejercicio anterior. Tengo un triángulo que estos lados son iguales. Mira, esta raya con esta raya significa de que estos dos lados son iguales. No te olvides de eso. Eso es lo que me está indicando. Justamente estas dos, mira. Estos dos, ahí. Eso significa de que esos dos lados son iguales. Con lo cual, si yo lo paro y tomo esto como su base, bien, los ángulos de esta base, de estos que están aquí, van a ser iguales. Porque en todo triángulo isósceles, los ángulos de la base de sus lados iguales son iguales. Muy interesante. Dos propiedades que también la colocamos adicional. Digamos que es un valor agregado a toda la teoría que hemos desarrollado. Así que, estimados estudiantes, de esta manera llegamos a culminar nuestra sección C de matemática de segundo grado, siendo hoy domingo 7 de febrero. Bien, será hasta la próxima ocasión, hasta el próximo domingo.